En el día de hoy hablaremos acerca del tema de vía aérea avanzada. Está presentada por Valentina Meneses, Gabriel Erazo, Karen Quevedo y mi persona, Carolina Fontalvo. Hablaremos acerca de los dispositivos supraglóticos, infraglóticos, la capnografía cuantitativa, cualitativa y el proceso de intubación rápida. Bueno, ahora pasamos a los dispositivos supralóticos. Entre ellos se encuentra el dispositivo mascarilla laringia. Este es un dispositivo para las vías respiratorias que se considera una buena alternativa en comparación con el tubo orotraqueal. Este pues posee algunas ventajas, entre ellos se encuentra que la regurgitación es menos probable que con el uso pues del dispositivo bolsa mascarilla. También debido a que la inserción de la vía aérea con máscara laringia no requiere laringoscopia ni visualización de las cuerdas vocales, el entrenamiento de su colocación y en su uso pues es mucho más sencillo. También se dice que la inserción pues, es más fácil en comparación con el tubo orotraqueal, por eso pues cuando el acceso en el paciente es un poco difícil, por ejemplo que existe la posibilidad de una lesión cervical o la imposibilidad de colocar al paciente en una posición correcta, entonces esta sería una buena alternativa. En la siguiente diapositiva vamos a observar los pasos para la colocación. Entre ellos nos encontramos con la preparación del paciente, que consiste pues en proporcionar oxigenación y ventilación y colocar al paciente en una posición pues correcta. Luego está la preparación del equipo, que consiste en verificar la integridad de la máscara y del tubo, y también muy importante, hay que lubricar solamente la superficie posterior del manguito para evitar bloquear la apertura de las vías respiratorias. Luego está la técnica de inserción, que consiste en introducir el dispositivo en la faringe y avanzar hasta sentir una resistencia, lo cual indica que el extremo distal del tubo ha llegado a la hipofaringe del paciente. Luego se debe inflar el puño de la mascarilla, y la inflación del manguito lo que hace es que empuja la mascarilla contra la apertura traqueal, permitiendo que el aire fluya a través del tubo hacia la tráquea del paciente. Para evitar traumatismos, pues no utilizar la fuerza durante la inserción y evitar inflar demasiado pues ese manguito, ya que el dispositivo se puede extraviar o también puede causar algún tipo de lesión en el paciente. También importante considerar la utilización de un bloque de mordida, debido a que este reduce la posibilidad de obstrucción de las vías respiratorias y también del daño del tubo. Ahora pasamos al siguiente dispositivo, que es el tubo laríngeo. Este es un dispositivo de la vía aérea supralótica, como he mencionado, pero algo muy importante es que solamente proveedores experimentados deben realizar la inserción del tubo. Se tiene pues algunas ventajas, y entre ellos se encuentra la facilidad del entrenamiento y la facilidad de inserción por el tamaño que tiene. También aísla las vías respiratorias y reduce el riesgo de aspiración en comparación con la utilización de la bolsa mascarilla, y proporciona una ventilación fiable. Ahora en la siguiente diapositiva pues vemos los pasos para la inserción. Pues también tenemos la preparación para el paciente, que consiste en proporcionar la oxigenación, ventilación y colocar al paciente en una posición correcta. Luego está la preparación del equipo, que consiste pues en verificar la integridad de este mismo, y luego está la técnica de inserción. Entonces, primeramente debemos inspeccionar la boca del paciente antes de la inserción. Luego se abre la boca del paciente aproximadamente entre unos 2 a 3 centímetros usando la técnica de pulgar e índice, y se inserta el tubo en la línea media pues de la boca a lo largo del paladar hasta sentir una ligera resistencia. Importante que pues en algunos casos se puede hacer una ligera extensión de la cabeza para poder facilitar la apertura de la boca y la colocación del tubo. Y unos datos que hay que tener en cuenta es que hay que asegurarnos que los orificios del dispositivo queden por delante de la entrada laringia, pues para que obviamente la ventilación sea efectiva. Y también tener en cuenta que la profundidad de inserción se puede verificar según las marcas de los dientes en el extremo superior del tubo, que tiene unas marquillas que son como unas líneas negras. Acá observamos pues un video que lo pueden revisar más tarde. Ahora pasamos a los dispositivos infraglóticos, en el cual estaremos hablando acerca de la intubación endotraqueal. Describimos que este es un tubo de un solo uso con un balón que facilita el suministro de una alta concentración de oxígeno
y un volumen corriente seleccionado para mantener una ventilación adecuada. ¿Qué vemos aquí? Vemos las ventajas que primeramente tenemos que nos mantiene la vía aérea permeable. Segundo, puede proteger la vía aérea de la aspiración del contenido del estómago o de otras sustancias como la boca, la garganta o la vía aérea superior. También nos permite una aspiración eficaz de la tráquea y ofrece una alternativa para la administración de algunos medicamentos que no se pueden pasar por acceso intravenoso o por acceso intraóseo. Y es importante que los profesionales utilicen esta mnemotemia de Valen, que es para recordar los medicamentos de emergencia que se pueden administrar mediante el tubo endotraqueal, que vendrían siendo vasopresina, atropina, lidocaína, epinefrina y naloxona, como podemos observar. Luego hablaremos acerca de los pasos para la intubación endotraqueal, dentro de los cuales tenemos que primeramente se hace la preparación del paciente, en la que realizamos la oxigenación y la ventilación. Aquí es importante siempre evaluar la probabilidad de que la colocación de este tubo resulte difícil porque debido a la anatomía del paciente. Segundo, preparamos el equipo. Es importante que se compruebe que tenemos todo lo necesario, es decir, el tubo endotraqueal y el laringoscopio. Y en tercero, pasamos a la técnica de inserción, que consiste primeramente en escoger el tamaño apropiado del tubo endotraqueal. Y vamos a tener en cuenta que para la parte de los varones adultos va a tener un diámetro interno de 8 milímetros, pero para las mujeres adultas tiene un diámetro interno de 7 milímetros. Luego vamos a escoger el tipo y el tamaño de la hoja del laringoscopio. Como podemos observar en esta imagen, la hoja puede ser recta como se observa en la figura 10A o curva como se observa en la figura 10B. Luego comprobamos el estado del balón del tubo endotraqueal, se lubrica, se fija el estilete dentro del interior del tubo, se coloca al paciente en una posición neutra, se abre la boca y se introduce la hoja del laringoscopio visualizando la apertura glótica, que sería como vemos en la figura 11. Luego de esto vamos a despejar la vía aérea en caso de que sea necesario y se introduce el tubo endotraqueal viendo cómo pasa por las cuerdas vocales. Se infla el balón y de esta manera se obtiene un sello adecuado. Se retira la hoja del laringoscopio, se sujeta el tubo con una mano y se retira el estilete con la otra. Se conecta la bolsa al tubo. Se va a comprimir la bolsa para realizar las ventilaciones y cómo comprobamos que está bien colocado. Se ausculta al paciente identificando ruidos respiratorios y se confirma también mediante la capnografía cuantitativa, de la cual hablaremos más adelante. Por último, fijamos el tubo en su lugar. Aquí tenemos las indicaciones de la intubación endotraqueal, que vendrían siendo en caso de un paro cardíaco cuando la ventilación con la bolsa mascarilla o no es posible o viene siendo ineficaz, o un paciente que responde con deterioro respiratorio, que es incapaz de oxigenar a pesar de hacerle medidas que no son invasivas, o un paciente que no puede proteger la vía aérea, por ejemplo, en coma, reflexa, un paro cardíaco. Aquí tenemos en esta tablita que es importante ver que cuando se utilizan dispositivos avanzados para la vía aérea, las ventilaciones en el paro cardíaco debe ser una ventilación cada 6 a 8 segundos. Todo esto debe ser realizado por un profesional. ¿Por qué? Porque si se realiza de forma inadecuada, hay unos traumatismos y efectos adversos, dentro de los cuales tenemos que, si se introduce en el esófago, el paciente no va a recibir ni ventilación ni oxigenación. Y si esto no se identifica de forma temprana, el paciente va a sufrir un daño cerebral permanente o incluso puede fallecer. También está la laceración de los labios o de la lengua a causa de la presión por la hoja del laringoscopio, dientes astillados, laceración de la faringe, lesiones de las cuerdas vocales o una perforación faringoesofágica, entre otros. Ahora hablaremos sobre la capnografía. Para poder confirmar la posición del tubo endotraqueal, existen dos tipos de método, cuantitativos y cualitativos, además de la evaluación física que ya comentó mi compañera Carolina. La capnografía de onda se recomienda como el método más fiable para confirmar y monitorizar la colocación correcta de un tubo endotraqueal. Se debe observar una forma de onda capnográfica persistente con la ventilación para poder reducir el riesgo de colocación errónea o desplazamiento del tubo no reconocido. La capnografía de onda tiene 4 fases. La fase 1 es el tiempo entre el final de la inspiración y antes del comienzo de la expiración. La fase 2
comienzo de la aspiración y se produce un aumento muy brusco de la eliminación de dióxido de carbono. La fase 3, también denominada meseta alveolar, en esta fase se elimina el dióxido de carbono alveolar, se produce un aumento muy ligero hasta alcanzar el punto máximo de la gráfica que se produce al final de la expiración. Y la fase 4 corresponde con el inicio de la inspiración, se produce un descenso brusco del dióxido de carbono. Con valores superiores a 5 milímetros de mercurio de dióxido de carbono se confirma la correcta colocación del tubo endotraqueal. Y también nos puede ayudar en caso de extubación accidental, ya que los valores volverían a 0 milímetros de mercurio. El monitor o capnómetro cuantitativo de dióxido de carbono de volumen tidal final nos proporciona una lectura cuantitativa única de la concentración de dióxido de carbono en un solo punto en el tiempo. Este dispositivo nos proporciona una visualización continua del nivel de dióxido de carbono, ya que varía a lo largo del ciclo de la ventilación. Estos monitores pueden ayudar a confirmar la colocación exitosa del tubo endotraqueal en cuestión de segundos, después de un intento de intubación. También puede detectar el deterioro de un paciente asociado con la disminución del estado clínico o el desplazamiento del tubo endotraqueal. Y por último tenemos los dispositivos comerciales que son cualitativos, que reaccionan generalmente con un cambio de color al dióxido de carbono exhalado de los pulmones. Es un método sencillo si es utilizado por un operador experimentado. Puede ser una alternativa razonable para detectar la colocación correcta del tubo si la capnografía no está disponible. Sin embargo, no hay evidencia de que estos dispositivos sean precisos para el monitoreo continuo de la colocación del tubo endotraqueal. Hay que tener en cuenta que la detección de dióxido de carbono no puede garantizar la profundidad adecuada de la inserción del tubo, y el tubo debe mantenerse en su lugar y luego asegurarse una vez que se verifique la posición correcta. Hay diferentes fabricantes y estos pueden usar diferentes colores. Siguiente. Bueno, secuencia de intubación rápida, o también se le recibe el nombre de RSI por sus siglas en inglés, es el procedimiento estándar para el manejo de emergencias en vías respiratorias en las que no se considere, no se prevé complicaciones. Esta secuencia consta de 7 pasos, los cuales vamos a ver a continuación. Bueno, la preparación, esta empieza 10 minutos previo a la intubación y su propósito, su goal, es evitar cualquier inconveniente, o sea, hacerlo al intubar al primer intento. En esta preparación es cuando se inicia la peroxigenación, eh, y durante ella se tiene que identificar los antecedentes del paciente que afecten la escogencia del medicamento y dificulten la intubación. Es decir, se hace la escala Malamti que vemos acá a la derecha, en la que se observa la boca, el área bucal, y vemos si analizamos la anatomía del paciente y vemos si puede presentar o no, dependiendo de su faringe y su laringe, problemas para la intubación. La presencia y la verificación de la presencia y funcionalidad de los materiales también es sumamente importante. Acá abajo encontramos dos métodos para memorizarnos los pasos de la preparación. Siguiente. Peroxigenación empieza 5 minutos antes de la intubación. Lo mejor y lo más recomendado es hacerlo con FiO2 del 100%, o el mayor porcentaje que exista, que tenga presente. Y aquí hay 3 situaciones. Respiración espontánea, en la que cuando el paciente está respirando espontáneamente, simplemente se le va a poner la máscara, aplicar la máscara con oxígeno a FiO2 del 100% durante mínimo 3 minutos. En pacientes apnéicos, la ventilación tiene que ser con bolsa mascarilla, y los volúmenes de corriente van a ser pequeños y van a ser exactamente en pequeñas porciones con el oxígeno al 100%. Inducción y parálisis, ya en ese momento se va a utilizar cánula nasal con flujo de oxígeno de 1 litro por kilo minuto. La premedicación, esto ocurre 3 minutos antes de la intubación, y en muchas literaturas lo denominan como algo opcional. Se utiliza atropina a 0,02 miligramos por kilo intravenoso. No es recomendada en menores de 1 año y en situaciones de shock, y si no se puede hacer de manera intravenosa, se utilizará la vía intraósea. Siguiente, por favor. La sedación, inducción con parálisis, ocurre en minuto cero en intubación y tiene diferentes situaciones. Cuando el paciente tiene hipotensión sin shock,
se utiliza etomidate y fentanil. En shock séptico, ketamina. En aumento de la presión intracraniana, etomidato, propofol. Hipertensión o herida en la cabeza, etomidate. Asma, etomidato y ketamina. Y en estatus epiléptico se utiliza hipertensivo, cuando es hipertensivo, etomidate, y cuando está hemodinámicamente estable, midazolam, propofol. La escogencia del paralítico siempre se recomienda la succinicolina, pero esta no es recomendada cuando en caso de miopatías, presencia de heridas extensas, donde el paciente viene politraumatizado, por ejemplo, cuando tiene antecedentes de hipercalemia y enfermedad neuromuscular y rhabdomiólisis. Otras opciones son rocuronium principalmente y becuronium, pero este no es tan usado. Siguiente. Protección. Esto ocurre 20 a 30 segundos post intubación. Es importantísimo el mantenimiento o sea, mantener inmovilizada la espina cervical como se ve en la figura C, acá abajo, que es en la sniffing position. Y así, de esta manera, la espina, o sea, por así decirlo, o sea, se tiene que mantener inmovilizada la espina cervical y al paciente se le va a poner en una posición que se llama sniffing position y es durante esta la que le va a permitir observar la laringe y faringe utilizando el laringoscopio. En la A es cuando se observa, es un ejemplo de lo que se observa cuando no se manipula o no cuando no se está manipulando o cuando no se manipula bien el laringoscopio. Y el B es cuando se ocurre de manera correcta. La imagen B a la izquierda. Siguiente, por favor. Bueno, posicionamiento. Que la confirmación del correcto posicionamiento se utiliza con la misma técnica que hablaba nuestra compañera Valentina Jiménez, que es capnografía, en la que se detecta el CO2 y también otra forma de confirmar el correcto posicionamiento es auscultando. Ahora, los cuidados post-intubación, que es el séptimo paso, son simples. Radiografía, sedación y analgesia, más ver los niveles de O2. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí se ve un video en el que se muestra el proceso de la secuencia de intubación rápida.